¿Cómo están? Buenas noches. El tema del que vamos a hablar hoy, usted lo sabe si nos sigue de vez en cuando aquí en 15, es un tema que nos interesa en particular, que es el de la donación de órganos. Y nos interesa porque hay cosas tan fáciles de arreglar que uno quisiera que se arreglaran ya. Este es uno. Tenemos un problema grave en el país de cultura de donación, de alta demanda, de poca oferta, de falta de estructura. Y la verdad es que costaría muy poco salvar muchas vidas. Por eso vamos a regresar a este tema tantas veces sea posible. Y en esta revisión de lo que hizo el Congreso en la frenética última semana, pues por ahí salió, se aprueba una reforma a la donación de órganos por la ley de la reforma a salud. Bueno, vamos a ver qué tan exacto es, porque aunque la ley es buena, la verdad es que todavía nos falta pasar una cámara. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Poca gente como tú tan metida en esto hace mucho tiempo, Carlos. Decía yo, son buenas noticias en principio lo que pasó en la frenética última semana de nuestro Congreso. ¿Por qué son buenas noticias? Son buenas noticias porque se está haciendo una reforma integral a la Ley General de Salud. Yo siento que se modifica en un 80% hacia lo positivo, cómo estábamos regulando el tema de donación de órganos y de trasplantes en este país. Avanzamos en un 80%. Nos queda pendiente un 20%, que es lo que debemos de seguir trabajando. Se avanzó en el tema de la donación tácita, se avanzó en el tema... Donación tácita, vamos poco a poco para que se acuerden sí. nuestros televidentes. La donación tácita lo que nos indica es que todos somos presuntamente donadores de órganos, al menos de que manifiestes tu voluntad al contrario. Si tú no quieres ser donador de órgano en vida, lo vas y lo manifiestas y no eres donador. Entonces, pero en esta donación tácita, que todos somos presuntamente donadores, también dejamos libre la apertura hacia la familia. ¿Por qué? Porque en México la familia sigue siendo factor importante en este tema. Avanzamos mucho en la trazabilidad de los órganos. Quiere decir esto que vamos a saber qué se está haciendo con los órganos una vez que se trasplanten. Vamos a saber exactamente cuál es el comportamiento de ese ser que recibió un órgano, cuál es la sobrevida. Necesitamos hacer una evaluación de la sobrevida. Por eso también es importante. Y sobre todo también se avanzó mucho en el tema del coordinador hospitalario de la donación. ¿Esto qué es importante? Es importante, esa es la figura clave. Clave, lo hemos hablado tú y yo en otros espacios, en la radio, aquí mismo, de la importancia que tiene esta figura. Dime qué se hizo respecto, qué hace un coordinador hospitalario, qué se hizo respecto a esa figura. El coordinador hospitalario hace el trabajo más importante en el tema de la donación de órganos. Es el que acompaña a la familia en el momento del dolor. Es el que finalmente, cuando hayan superado esa negativa del dolor, son los que se le acercan a la familia y le dicen, yo creo que sería una manera de que trascienda la vida a través de la donación de órganos. Es el que hace la petición de la donación de órganos. Y es a su vez el que le da seguimiento. Es el que además conoce toda la parte de firmas, de autorizaciones, conoce la parte médica, conoce la parte médica, qué sí sirve, qué no sirve, tiene la sensibilidad con la familia, es la figura fundamental. Es la figura fundamental. Esto para nosotros es lo más importante, porque una vez que se vayan incorporando coordinadores hospitalarios de la donación en todos los hospitales que actualmente tienen licencia, pues esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a profesionalizar la donación de órganos. Esto para nosotros es el paso más importante. Y por último, se habla un concepto de equidad en la asignación. Pero entonces, ¿qué se hizo en la ley con el coordinador hospitalario? Lo establecen. Ahí está, tiene que haber un coordinador hospitalario y él va a ser esta figura que va a hacer todo. Exactamente. Antes no existía la figura del coordinador hospitalario, existía el comité de donación de órganos, existía el comité de trasplante como cuerpos colegiados. Hoy, esta responsabilidad va a recaer en una persona, en un profesional de la salud, que va a hacer este trabajo tan importante que es el que determina el sí o el no en la donación de órganos. Importantísimo. Y luego me decías al final en la ley. Y la ley también trae el concepto de equidad en la asignación de órganos. Muchas veces los órganos tenemos que asignarlos de acuerdo a toda una serie de lineamientos. El más importante es la gravedad del paciente. La urgencia médica tiene que ser el más importante. Entonces esto ya se establece con toda precisión. El segundo lugar es la zona geográfica. Ya no hablemos tanto de sistemas de salud, hablemos dónde están regionalmente, en qué zona están estos órganos, para que de ahí se haga la distribución de esos órganos, no importando tanto
el sistema de salud. Tú sabes que uno de los grandes problemas es la fragmentación del sistema de salud. Así es. Entonces aquí se dio un paso muy importante, que es el inicio de la coordinación institucional en el sistema de salud. Que para donaciones es fundamental. Es fundamental. Porque si el IMSS no sabe de órganos que se puedan recoger en el ISSSTE, si el ISSSTE no sabe de pacientes que hay en el sistema de salud estatal, si el sistema privado no sabe de ir al IMSS, bueno, alguien me decía alguna vez, Carlos, por desgracia, pero así es, en algunos hospitales militares, ¿no? En donde nuestros soldados que defienden todos los días a México sufren bajas. Ahí hay órganos que por falta de comunicación no se sabe en otros sistemas, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto la ley establece una manera de coordinar. Establece una manera de coordinación institucional en la asignación de los órganos. Para mí esto es un importante paso. Y el último paso, que es para mí que queda un poquito pendiente, es el referente al financiamiento. Porque si bien es cierto que lo abordan, todavía lo están abordando en una manera, ¿qué te puedo decir?, tímida. ¿Por qué? Porque sí representa muchos recursos para la sociedad mexicana, porque los recursos son nuestros, aunque muchas veces se pretenda hacerlo. Son nuestros. Son nuestros. Entonces, sí representa recursos de la sociedad. ¿Para qué? Para financiar ya la cirugía del trasplante. Dimos el paso en la coordinación hospitalaria de donación de órganos. Ahora necesitamos financiar los trasplantes en este país. ¿Por qué? Porque 50% de nuestra población no tiene seguridad social. El seguro popular tiene que ser mucho más agresivo en la cobertura. ¿Para qué? Para que sus 50 millones de afiliados actuales en el seguro popular puedan también tener acceso a la medicina de trasplante. Hoy no lo cubre el seguro. No lo cubre el seguro popular. Vamos a hablarle a Salomón Chertorivsky Entonces, pronto para necesitamos que se establezca la cobertura dentro del seguro popular para trasplantes. Entonces, aquí esta es la batalla que sigue. Esta es la batalla que sigue. ¿Por qué? Porque necesitamos que México tenga cobertura universal en salud. Demos los datos que ya hemos dado aquí, pero ¿cuántas vidas se podrían salvar si cambiáramos 2, 3 cosas? ¿Cuántas vidas, Carlos? La primera es que acabaríamos con la lista de espera actualmente. Acabaríamos ahorita con la lista de espera de 17,000 personas que están en ella. Sobre todo estaríamos aprovechando de las 13,000 muertes cerebrales que tenemos, que actualmente solamente procuramos 308, pues ponle 308 de 13,000. Estaríamos prácticamente teniendo, ¿qué te puedo decir?, mucha más agresividad en los programas de trasplantes. Muchas veces las personas no se suben a las listas de espera, pues porque no saben, porque no tienen... Porque no saben, porque no hay médicos, así es. Todo eso. Entonces, esa es una de las cosas que también hay que trabajar. Ahora, ese dictamen que traes ahí, porque Carlos trae el dictamen que pasó y que fue aprobado. A este dictamen todavía no es ley. Y no es ley porque ¿a dónde va ahora? Ahora tiene que ser aprobado por el Senado. Aquí vienen todos los artículos que se reformaron, de los cuales tenemos esta profunda satisfacción, pero ahora necesitamos trabajar para que los senadores tengan la misma sensibilidad que se tuvo en la Comisión de Salud y en el Congreso de la... Ya has hablado con algunos senadores. Ya estamos en contacto con la Comisión de Salud del Senado. El doctor Saro está siendo muy sensible a esto. Una vez vamos a hablar con cada uno de los coordinadores del Senado para hacerles ver la importancia de que esto se apruebe a la mayor brevedad posible. No prometen extraordinario, a lo mejor se queda hasta septiembre. Pero si hay un extraordinario, no estaría mal meterlo ahí. No estaría mal meterlo ahí. Si no, pues todavía esto estará parado hasta septiembre, octubre. Yo creo que no, yo creo que vamos a convencerlos. Es que esto es tan importante para el país. No tiene confrontaciones, tocayo. Esto es algo muy sensible que necesita... Nadie dice que no, ¿no? Nadie te ha dicho que no a esto. Nadie nos ha dicho que no a esto. Entonces, por eso es que creo que va a existir esta misma sensibilidad con los senadores. Me hacen una pregunta hoy, cuando sabían que ibas a venir. Me hacen una pregunta y te la hago como es. Porque la gente cree que solo pueden donar gente que tiene muerte cerebral. Y bueno, hay órganos que sí, solo se pueden donar teniendo muerte cerebral, pero hay otros órganos que son de otra manera. Hoy me preguntaba alguien que lamentablemente tuvo un amigo que murió en un accidente de motocicleta y murió ahí. Y me decía, pues ahí ya se acabó todo, o todavía a la hora se pueden donar cosas, 1 o 2 horas todavía se puede hacer algo. A las muchas horas todavía se pueden donar. Todavía pudo haber sido un donante. Pudo haber sido no de órganos sólidos, sino tuvo muertos, pero pudo haber sido un donante de tejido, córneas,
Córneas que, bueno, tenemos un déficit y que estamos importando. Y que importamos la córneas. mitad de las córneas que trasplantamos las importamos. Él pudo haber donado sus córneas, pudo haber donado su piel. Actualmente la piel nos hace mucha falta para los quemados. Entonces pudo haber donado su piel. Ya tenemos un banco de piel en este país. Vamos donándole piel. Y pudo haber donado sus huesos. O sea que todo esto él lo pudo hacer. Están los senadores, tienen tarea pendiente, se las enseño aquí, nada más es cosa de pasarla, que nadie se oponga. Y a usted que me escucha, mire, hoy tenemos la misma corbata, mi tocayo Carlos y yo. ¿Ya vieron? Traemos exactamente la misma corbata. ¿Sabe por qué? Porque yo soy donador, y entonces como yo soy donador, yo me pongo la corbata de la Fundación Ale, www.fundacionale, asociacionale.org, o si no va usted a www.quierodonar.com.mx. Ahí está toda la información. ¿Cómo me hago donador? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué se necesita? ¿Cómo apoyo? Y no sea malo, háblele a su senador y dígale, quiero que se acabe de aprobar la reforma a la ley de salud. ¿Estoy bien o mal, Carlos? Estás en lo correcto. Y ahí en la página también se van a contestar muchas preguntas que se hacen sobre unas leyendas urbanas, mitos que realmente son fantasmas que tenemos que derribar. Mitos y leyendas. Yo le invito a que esté senador. Si usted se hace donador, yo le regalo una corbata igualita a esta, pero me escribe, ¿sale? Me escribe por Twitter. Pero hágase donador, antes que nada, hágase donador ya. Carlos. Muchísimas gracias. Suerte. Muchísimas gracias. Suerte con estos esfuerzos, que los senadores se pongan las pilas. Muchas gracias, tocayo. Soy Carlos Puch, que tenga usted muy buenas noches. Quédese con nosotros aquí en Milenio Televisión, donde hacemos lo que nos gusta. Que le vaya muy bonito. Miles de historias se enlazan todos los días. Telcel, la red donde todo es posible.